Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a hacer un problema de PAU, concretamente el número 3 de la opción B de la asignatura Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, de fecha julio de 2015 de la Comunidad Valenciana. Este es un típico problema de probabilidad. Y dice lo siguiente: en el aeropuerto, un tercio de los aviones que vienen del extranjero lo hacen con retraso, mientras si proceden del propio país, lo hacen con retraso el 5%. Si del extranjero vienen el 25% de los vuelos, se pide A. ¿Cuál es la probabilidad de que un vuelo seleccionado al azar llegue con retraso? B. Si un avión seleccionado al azar ha llegado sin retraso, ¿cuál es la probabilidad de que venga del extranjero? Y C. ¿Cuál es la probabilidad de que un vuelo seleccionado al azar llegue a su hora o provenga del extranjero? Vale, como digo, es un típico problema de probabilidad. Aquí tenemos que identificar, primero, el experimento aleatorio. Concretamente es la selección de un avión al azar de ese aeropuerto, ¿vale? Es muy sencillo, puesto que es lo que nos están repitiendo constantemente en cada uno de los apartados. Bueno, recordemos que para que un experimento, una experiencia sea aleatoria, se le exige primero que teóricamente se pueda repetir al menos indefinidamente, en el sentido de poderse hacer todas las veces que se necesite, ¿vale? Eso es muy difuso, pero en la práctica basta con poderlo repetir una cantidad suficientemente grande de veces. Luego, cada vez que lo repitamos, a pesar de mantener las condiciones sobre el experimento, sobre lo que observamos, más o menos iguales, no podemos predecir el resultado concreto del experimento aleatorio, el resultado que nos interesa, ¿vale? Y luego, a pesar de no conocer si va a salir un resultado concreto o no, sí que sabemos los resultados que pueden obtenerse, ¿vale? O sea, no son indeterminados, no, son resultados que sabemos que puede pasar esto, lo otro, aquello, ¿vale? Pero lo que no sabemos es cuál de esos resultados va a pasar. Por último, muchos autores piensan también que ha de haber una ley de estabilidad de la frecuencia, es decir, que a la hora de medir el tanto por cien de veces que se repite un determinado resultado en una realización larga de experimentos, tiene que haber una estabilidad de ese tanto por cien, tiene que oscilar respecto de un determinado valor. Esto también es muy vago y, como muchas cosas en el mundo de la probabilidad, está sometida a revisión. Pero en principio, dentro de la probabilidad clásica, podemos enmarcar este problema y podemos resolverlo con una cierta sencillez. Bien, por tanto, el experimento aleatorio es la selección al azar de un avión, ¿vale? Bien, pero a mí me interesan determinados sucesos, es decir, cosas que puedo afirmar que pasan o no pasan viendo los resultados del experimento aleatorio, ¿vale? El resultado de este experimento aleatorio, la selección al azar de un avión, serían los aviones, ¿vale? Los aviones que pueden llegar a ese determinado aeropuerto. Todo eso está muy indeterminado, pero a mí me interesa no esos aviones en concreto, sino una característica de esos aviones, o más bien dos. Me interesan, pues, que llegue con retraso. Voy a llamarle R. Llegar con retraso. Y que venga del extranjero. Venir del extranjero. Me interesan esas cosas. Así que, observando un avión cualquiera, puedo asignarle cualquiera de estos sucesos. Ahora hay que tener en cuenta que esta asignación no es una asignación estática, en el sentido de ya directamente este avión tiene esta característica y esta otra. No. Digamos que lo que pasa es, primero, el avión sale o bien del extranjero o bien del propio país, ¿vale? Eso es claro.
Y luego, por las circunstancias que sea, tiene o no tiene retraso, ¿vale? Así que, en cierto modo, nosotros lo que estamos haciendo es solapar estos resultados. Y aquí hay un condicionamiento, y eso es súper importante. Es decir, el hecho de que hayas partido del extranjero o del país, esto es el extranjero y esto es del propio país, condiciona luego la obtención de estos resultados. Y de hecho son los resultados que nos dan. Voy a verlo de nuevo. 1/3 de los aviones que vienen del extranjero lo hacen con retraso. Eso sería, sabiendo que vienen del extranjero, tener retraso. Esa probabilidad sería 1/3. Aquí la asignación de probabilidades se ha dado directamente, por lo que sea. Por la observación estadística, por ejemplo, pues se ha dado esta probabilidad, ¿vale? Sabiendo que viene del extranjero, tener retraso. ¿De acuerdo? Y luego nos han dicho también que si proceden del propio país, lo hacen con retraso del 5%. O sea, esto. ¿Vale? No quiero que penséis que estos son complementarios, es decir, lo que le falte a uno lo de tener otro. No, no, no. Aquí estamos hablando de esta circunstancia, ¿vale? Y esta otra. Y luego esta otra y esta otra. Me explico. Venir del extranjero y luego tener retraso o no. O venir de tu propio país y tener retraso o no. ¿Vale? Esto en principio no son cuestiones que a priori tengan una cierta relación. Por lo tanto, no puedo suponer que estas dos sean complementarios. ¿Vale? Bien, eso es importante. Y luego me dice, si del extranjero vienen el 25% de los vuelos, o sea, directamente venir del extranjero, la probabilidad de eso es 0,25. ¿Lo veis? La probabilidad de venir del extranjero, 0,25. Bien, ahora sabemos que la probabilidad de venir de tu propio país es el 0,75, porque estos sí que son complementarios, ¿vale? Dentro de, por así decirlo, estos experimentos compuestos que hacemos, aquí primero uno y luego otro, ¿vale? Pues estos sí que son complementarios, o vienen del extranjero o vienen de tu propio país, ¿vale? Bien, esta es la información que tenemos. Bueno, vamos a empezar a responder a las preguntas con esta información que tenemos aquí. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que un vuelo seleccionado al azar llegue con retraso? Esto directamente. ¿Vale? Pues bien, llegar con retraso puede ser debido a que llegas con retraso porque vienes del extranjero o llegas con retraso porque vienes del propio país. Y estos sucesos son complementarios también. Bueno, es obvio debido a que precisamente o vienes del extranjero o no, y dentro de ellos están los que tienen retraso. Este pequeño diagrama me lo puede más o menos indicar. Entonces, si os dais cuenta, esto sería la porción de vuelos que tienen retraso y vienen del extranjero, y esto la porción de vuelos que tienen retraso y vienen del propio país, ¿vale? Ahora bien, estas probabilidades no las conocemos, solo conocemos las probabilidades condicionadas, pero gracias a las probabilidades condicionadas lo podemos resolver. Fijaos, la probabilidad condicionada de R a E sería la probabilidad de R intersección E partido la probabilidad de E. Y la probabilidad de R condicionada a no E sería la probabilidad de R intersección no E partido la probabilidad de no E. ¿Vale? Cuando pongo esa barrita encima estoy poniendo el suceso opuesto, ¿no? Complementario. Bien, pues ahora de aquí podemos despejar esta probabilidad multiplicando esto por esto, y aquí exactamente esta probabilidad multiplicando esto por esto. Por lo tanto, esto sería la probabilidad R condicionado a E por la probabilidad de E, más la probabilidad de R condicionado a no E por la probabilidad de no E.
Y ahora veamos, ¿esta probabilidad la tenemos? Sí, es un tercio. ¿La probabilidad de venir del extranjero? También la tenemos, 0,25. Esta otra probabilidad la tenemos, sí, es 0,05. Y esta otra también la he sacado aquí, 0,75. Ya estaría hecho el apartado A. Veamos ahora el apartado B. Bueno, antes de empezar el apartado B, he calculado esto y da aproximadamente 0,12, ¿vale? Es decir, la probabilidad de llegar con retraso es aproximadamente 0,12. El apartado B dice, si un avión seleccionado al azar ha llegado sin retraso, ¿cuál es la probabilidad de que venga del extranjero? O sea, sabemos que no lleva retraso y nos piden la probabilidad de que venga del extranjero, ¿vale? Bueno, pues recordando la expresión para la probabilidad condicionada sería la probabilidad de intersección no R partido la probabilidad de no R. Bueno, esto a su vez, si recordáis la probabilidad de E condicionando a no R, sería la probabilidad de no R intersección E partido la probabilidad de E, ¿vale? Ahora vamos a intentar averiguar esta probabilidad, la probabilidad de no R condicionado a E. Bien, pues sería 2/3. ¿Eso por qué? Bueno, si os dais cuenta, aquí tengo E como condicionante, y luego tengo la posibilidad de tener R y no R. Y esos son precisamente los sucesos complementarios cuando el espacio de probabilidad es un espacio de probabilidad condicional, en este caso a E, ¿vale? Puesto que los sucesos posibles, una vez condicionado a E, son R y no R, son complementarios, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de R condicionado a E, si es 1/3, la probabilidad de no R condicionado a E será 2/3, ¿vale? ¿Y eso para qué lo quiero? Pues lo quiero porque así puedo averiguar la probabilidad de R intersección E, que está aquí, ¿la veis? Es esta de aquí, que no la tengo, que sería la probabilidad de E, al multiplicar como antes esto por esto, la probabilidad de E por la probabilidad de no R, perdón, condicionado a E, ¿vale? Y todo eso partido de probabilidad de no R. Así pues, tengo que la probabilidad de no R condicionado a E es 2/3, ¿vale? La probabilidad de E, ya la tenía desde el principio, es 0,25. Y la probabilidad de no R es 1 menos la probabilidad de R, que es precisamente 0,12, que es la que acabo de sacar aquí, en el apartado A, ¿vale? Luego ya tendría respuestas para el apartado B. Bien, y acabamos con el apartado C. Era el que decía, ¿cuál es la probabilidad de que un vuelo seleccionado al azar llegue a su hora, o sea, sin retraso, o provenga del extranjero? No R o E. Bien, sabemos que esto es la probabilidad de no R más la probabilidad de E menos la probabilidad de no R intersección E. La probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de la intersección, ¿eh? Debéis conocer esta expresión. Vale, la probabilidad de no R la conocemos, ¿verdad? La probabilidad de no R es justamente 1 menos 0,12, ya que la probabilidad de R era 0,12. ¿Vale? La probabilidad de E nos la da el problema, 0,25. Y ahora tendríamos que averiguar la probabilidad de no R intersección E. Pero bien, lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo a través de la probabilidad condicional. Fijaos. A ver, si hiciera la probabilidad de R condicionado a E, y la probabilidad, mejor, la probabilidad de no R condicionado a E sería 1 menos la probabilidad de R condicionado a E, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso lo sabemos, además lo hemos sacado aquí,
esta probabilidad, que era 2/3, ¿verdad? Puesto que esta era 1/3. 1 menos 1/3, o sea, 2/3 tenemos esta probabilidad. Si hacemos ahora la probabilidad directamente a partir de la fórmula de la probabilidad condicional, esta de no R condicionado a E, será la probabilidad de no R intersección E partido la probabilidad de E. Por lo tanto, la probabilidad de no R condicionado a E por la probabilidad de E me daría precisamente la probabilidad de no R y E. ¿Vale? Esto de aquí. ¿Lo veis? Así que tendría que restarle aquí el resultado de multiplicar esta probabilidad no R condicionado a E, que sabemos que es 2/3, por la probabilidad de E, que sabemos que es 0,25. ¿Vale? Una salvedad. No lo he dicho, pero tenía que haberlo dicho al principio. El apartado B, el resultado es aproximadamente 0,19. ¿Vale? Lo he calculado y ya está. Muy bien, pues nada, calculáis esto y lo que os dé sería la probabilidad de no R o bien E. Lo repito, probabilidad de R más probabilidad de E menos la probabilidad de intersección de no R y E. Pero para sacar la probabilidad de la intersección de no R y E, he hecho la probabilidad de no R condicionado a E, la cual la he sacado a partir de esta probabilidad de R condicionado a E, ¿vale? Por la misma justificación que he utilizado anteriormente, ¿vale? Que son complementarios. R y E, condicionado a E, perdón, y no R condicionado a E, son complementarios. Así que es 2/3 esto. Luego, usando la fórmula de la probabilidad condicional, he podido sacar la probabilidad de no R intersección E, que era la que necesitaba aquí, ¿vale? Que era el producto de la de no R condicionado a E por la probabilidad de E. Como sabíamos la probabilidad de E, que era esta, y habíamos sacado la probabilidad de no R condicionado a E, pues ya teníamos la probabilidad que necesitábamos. Y esto termina el problema.